introducidas y los impactos que esta especie puede provocar en nuestra biodiversidad. Primero comenzaré dando explico sobre definiciones, publicaciones que hemos hecho tanto como Fundación y como Academia UES, proyectos en curso y cómo podemos contribuir. Claro, presentando un poquito primero. Yo soy ingeniera ambiental, en toda la área de ingeniería ambiental me gusta mucho más la parte de la biología y estudio las inversiones biológicas. Participo en proyectos como los que son de la Fundación Hubble y también en proyectos de la Universidad de Espíritu Santo. Primero, en cuanto a definiciones, podemos definir una especie introducida o exótica y pongo los dos términos debido a que solemos asociar la palabra exótica como algo extravagante, como algo bueno, una especie que llama mucho la atención, que nos gusta, cuando en realidad la palabra exótica quiere decir que es algo que viene de afuera, algo externo. Es una especie que ha sido transportada, liberada accidentalmente por el hombre de una región geográficamente aislada. Es decir, que esta especie no pudo moverse de esta región a otra sin la ayuda del humano. En este caso nos referimos como región a Ecuador. Me refiero a una introducción deliberada cuando esta especie es introducida con un propósito, ya sea para alimento, para uso ornamental en jardines y parques, para uso recreacional con las mascotas y como investigación. Muchas especies son introducidas debido a sus propiedades, ya sean medicinales en la parte farmacéutica o ya sea de investigación en la parte biológica, son introducidas para restauración del suelo, entre otras cosas. En la parte occidental tenemos cuando una especie se mueve de un lado a otro como contaminante o polizón, cuando nosotros nos vamos de viaje y nos damos cuenta y de repente una lagartija se metió en nuestra mochila o una cucaracha se metió en nuestra mochila o semillas. También tenemos estas especies que se adhieren al casco de los botes cuando por aguas lastres. Hay muchas especies que se adhieren y son transportadas de un lado a otro. Tenemos también las que son transportadas cuando nosotros tenemos a campo, con nuestras botas sucias, y las que son plagas, que se transportan de un lado a otro, como los mosquitos, las ratas, entre otros. Okay. Las especies introducidas no son malas todas. Hay algunas especies que tienen muchos impactos positivos, ya sea en la agricultura, en la ganadería, en recreacional, en el caso de las mascotas y el turismo. Sin embargo, hay algunas especies que se escapan y tienen atributos que las hacen invasoras. Y estos causan impactos negativos. Causan impactos negativos en la biodiversidad, en las funciones ecosistémicas, en la producción, en la salud humana y también en la salud económica porque causan bastante costos en el momento que queremos controlarlas. Entonces, comenzaremos explicándoles primero un poquito sobre qué es lo que tiene que tener una especie que sea introducida para que este aquí se vuelva invasor, para que este aquí sea un problema para el país, porque no todas las especies son un problema para el país. Entonces, primero lo que tiene que pensar es que esta especie tiene que ser transportada de un lado a otro, desde su lugar de origen, digamos que sea su lugar de origen Asia, hasta Ecuador por el humano, ya sea en barco, ya sea en avión, de alguna forma. Aquí sembramos una semillita, por ejemplo, digamos un ejemplo del mango. Entonces, trae el mango acá, esta de aquí lo logran sembrar en tu jardín, en su casa, y se convierte en una especie exótica, una especie introducida. Una vez que este mango comienza a crecer, comienza a convertirse en una especie casual. Esta especie casual todavía necesita de la ayuda del humano para poder crecer. Desde que lo reguemos, desde que le demos agua, en el caso de especies de fauna, desde que lo alimentemos, no puede sobrevivir sola. Una vez que esta especie logra sobrevivir sola y ya no necesita del humano, se convierte en una especie naturalizada. Esta logra establecerse y comienza a tener poblaciones alrededor de ella, a lugares cercanos. Cuando esta especie logra expandirse alrededor de, mucho más allá de ella, es decir, ya no se encuentra solamente en Guayaquil donde yo la traje, de repente ya está en Manaví, de repente ya está en el resto de provincias, esta de aquí se comienza a convertir en una especie invasora. Aparte, necesita tener un impacto negativo en la salud, en la economía o ambiental. Entonces,
¿cuál es la problemática de las invasiones biológicas? Las invasiones biológicas son la segunda causa de pérdida de biodiversidad después de la alteración exogenera. O sea, estamos hablando de una entonces causa un mayor impacto en la biodiversidad que no nos damos cuenta. Estos de aquí generan impactos en los ecosistemas, los perturban, alteran la salud humana y animal y disminuyen la calidad de vida de las personas, porque hay muchas especies introducidas en el caso de las plantas, como son los pastos, que generan alergias o nos dañan un sitio. Probablemente tienen un área verde de bosque y de repente ya está dominado por pastos. En el caso de las jaunas, que son la segunda amenaza de extinción de especies, la primera amenaza en anfibios, reptiles y mamíferos, la segunda en aves y la cuarta amenaza en aves respecto a plantas, de extinción de especies. Ecuador no escapa de esta realidad. Ecuador, a medida que pasaban los años, ha ido introduciendo muchas especies. Aquí podemos ver un gráfico donde desde 1880 ha ido incrementando exponencialmente el número de especies introducidas en Ecuador. Puede ser que antes no se registraba mucho o estamos introduciendo más de lo que deberíamos. Las especies invasoras causan bastantes impactos económicos como país. De hecho, el costo del manejo de invasiones biológicas en Ecuador respecto a las invasiones biológicas es de 86.17 millones de dólares desde 1983 a 2017. Entonces puede ser que alrededor de otros rubros no se vea tan grande, pero en sí es un gasto que se está realizando. ¿Qué podemos hacer al respecto? Lamentablemente, todo este rubro está muy enfocado en las Galápagos. Como ya saben, las Galápagos son vulnerables por el hecho de ser unas islas que están más propensas a ser invadidas. Y en Ecuador solamente se ha invertido 1.6 millones para el control de especies invasoras. Entonces, en sí, no estamos haciendo mucho por Ecuador continental. Bueno, ahora les voy a comentar un poquito sobre lo que hemos hecho. Primero les voy a comentar lo que hemos hecho en la cordillera Chumbicolonche, como JAPU. En base a un estudio que ayer expuso mi colega Manuel Chiquito, que estudiaron la diversidad de mamíferos en la cordillera Chumbicolonche por medio de cámaras trampa, nosotros usamos la información que usaron en ese monitoreo para encontrar la fauna introducida. Entonces aquí se monitoreó ceja en el estudio. Tenemos el bosque Dr. Cerro Blanco, donde se instalaron cerca aproximadamente de 40 cámaras trampas Shermans y trampas Tomahawk. Tenemos el área de protección de recreación natural Guayacán, Loma Alta, el bosque comunal Las Balsas, Tepeñampe y Bucaramanga. Aquí podemos ver en el mapa cómo intentamos, recordando que un poquito accidental, pero lo logramos, abarcar casi toda la cordillera de extremo a extremo. Y bueno, en este estudio encontramos 9 especies introducidas, de las cuales las primeras 4 se encontraban en asentamientos humanos. Este de aquí, lo que deberíamos prevenir es que no entren al bosque natural. Estos son el caso del caballo, el cerdo y las vacas. Luego tenemos el perro, que este aquí lo voy a dejar para más adelante. Y tenemos el gato, la rata negra y el ratón casero, que tiene las orejitas redondas. Estos de aquí se encontraron un poquito más cerca de las reservas y están dentro de la lista de las 100 especies exóticas más en el mundo. Entonces, estas causan realmente impacto mucho en los vectores de enfermedades y deberían hacerse algo. Aquí justamente les iba a decir sobre el perro. La atención bastante sobre el perro es que lo encontramos en la ceja del estudio, fue la única especie que se encontraba en todas las áreas. Y hubo un caso en especial donde en cámaras trampas pudimos ver a un venado siendo perseguido por perros ferales, básicamente. Entonces, esto aquí nos impactó bastante sobre lo que los perros están causando en la fauna nativa. El venado estaba tocando por su vida. Y en el caso de esta rata, lo que nos impactó bastante es que la habíamos encontrado dentro del bosque maduro y cerca de perros maduros. Por general, esta rata se encuentra bastante
Entonces, deberíamos hacer algo que deberíamos tener en consideración. Creería yo, creo que es que deberíamos realizar muchos más estudios de cuál es el impacto que estamos generando en los perros, en el bosque seco y las ratas. Les voy a comentar ahora un poquito de lo que estamos haciendo como academia. Este fue mi tema de tesis. Yo estudié un género ornamental y medicinal que se llama Caracoa, le dicen hojas milagrosas. Básicamente, estas plantas cubren todo. Te curan desde el cáncer hasta la fiebre, hasta todo, cualquier malestar que tú tengas. Te pones una hojita de esta y te cura absolutamente todo. Es bastante comercializada por su uso medicinal. Es nativa de África y Madagascar y podemos ver en el mapa cómo, debido a su uso ornamental y medicinal, ha logrado expandirse alrededor de todo el mundo. O sea, es una especie que en definitiva se adapta a muchos lugares climáticos y se convierte en una especie invasora. Para Ecuador, antes de que yo realizara este estudio, se le han reportado 8 especies en la lista gris y creo que se han reportado 4 para Galápagos, 8 en total. Es un género que valía la pena estudiarlo debido al impacto que causan. Estas destruyen la vegetación existente en las raíces, que liberan sustancias alelopáticas que inhiben el crecimiento de las plantas que tienen alrededor. Básicamente, donde ella se posiciona, comienza a crear cultivos muy específicos, matando todo lo que tiene alrededor. Modifica los regímenes de nutrientes, afecta a la salud animal, como ya mencioné, se adapta a varios climas y tiene alta movilidad debido a su uso ornamental y medicinal, lo cual la hace mala para la biodiversidad que tenemos en Ecuador. En esta figura podemos ver el caso de una de las especies que generan cultivos, que son altas, pueden iniciar hasta no perfectos. Entonces, realmente, donde probablemente haya algo más, ya no está porque ya no tuvo su paso. Los objetivos de este estudio era proporcionar un listado actualizado, analizar los registros en el tiempo en Ecuador, cómo ha ido avanzando su crecimiento, explorar las preferencias climáticas y estimar el estatus en el que se encontraba en Ecuador, si se encontraba como casual, si se encontraba como naturalizada o en efecto está invadiendo Ecuador. Encontré en total 16 taxas del género Kalanchoe, de las cuales 6 se encuentran solamente cultivadas, se encuentran solamente en jardines, esperemos que no logren escapar. 8 especies se encuentran en el estado silvestre y hay 2 especies que no pudimos determinar su estado. En el cual encontramos ni cultivada en muchos lugares, como para poder decir que solamente estaba cultivada. Necesitamos más estudios para poder determinar si les había escapado o no. En el tiempo, el primer registro ocurrió en Galápagos, lo cual es bastante sorprendente que primero haya ocurrido en Galápagos. Probablemente se encontraba acá, pero no la reportaron. Y hasta ahora podemos ver cómo ha logrado expandirse en todo el Ecuador. El género se encuentra en absolutamente 4 regiones. No hay ninguna sola región que se haya salvado del género. Entre los 16 encontramos una especie que se encuentra naturalizada, que es Kalanchoe explora, y es cerca. Entonces, si alguien quiere participar, bienvenido sea. Estamos abiertos a recibir a todos. Bueno, creo que me quedé muda porque te estaba esperando que alguien me dé la palabra. Pero, ¿puedo hacer la pregunta? Sí, por favor. Y ya. Muy interesante la presentación. Yo tengo una consideración que me preocupa, ¿no? O sea, existen estudios realmente de lo que sería la fauna o la flora más dañina. Hubo el tema de los caracoles africanos, después, por ejemplo... Encontramos 4 especies que se encuentran invadiendo. En el caso de Kalanchoe pinnata se encuentra invadiendo en Galápagos, Kalanchoe lexiflora, exitoni y tubiflora se encuentra invadiendo aquí. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre otra planta. Realizamos muchos estudios de plantas, la verdad que estamos en plantas. Esta de aquí es una planta que la verdad está invadiendo el bosque seco. Se llama Momordica carana, no sé si la han visto. Esta de aquí es una trepadora, es una liana.
que le gusta estar a la orilla de las carreteras y prefiere introducirse en el bosque. Este de aquí es introducida, por su uso medicinal también es otra especie de planta que creo que esta aquí cura la diabetes. Invade ecosistemas naturales agrícolas, sé que en las banderas es bastante común ver. El objetivo de este proyecto, porque ya saben que se encontraba aquí, era examinar la distribución espacio-temporal de los registros y estimar el riesgo de invasión. Si esta de aquí realmente es un riesgo para el país. Encontramos para Ecuador un total de 311 registros de mórfica. Este aquí se encuentra en todas las regiones del Ecuador. Este estudio se hizo gracias a Ciencia Ciudadana, que son registros nacionales, con la ayuda de todas las personas que están en el país incluidas sus registros, y el 17% se encontraban de estos registros en varios. Podemos ver, creo que no se puede ver muy bien, pero la verdad es que el primer registro ocurrió en Guayaquil y de ahí se está expandiendo en todo el Ecuador. Se encuentra en la Amazonía, lo encontramos aquí, creo que lo encontramos muy cerca de una reserva que es pero aquí se encontraba cerca de una reserva y se encuentra cerca de muchas áreas protegidas. En cuanto al análisis de riesgo, hicimos un análisis de riesgo que desarrolló el Instituto Horus para ver las plantas, el riesgo de invasión de las plantas. Estas plantas tienen atributos que las hacen invasoras, tanto en su historia, en sus características biológicas o características no deseadas que las hacen invasoras. No tiene un puntaje alto, lo que nos decía este análisis de riesgo que en definitiva no se debería aceptar a una especie, se debería hacer algo al respecto. Debido a los impactos que esta causa. Esta especie es una especie invasora muy agresiva que crece formando densos monocultivos. No sé si podemos ver, todo esto que está aquí es un morro, absolutamente un morro. Todo este aquí tiene muertos, probablemente nativo, está rodeado como esta. Básicamente, todo lo que estaba ahí no permite que la luz en la parte de abajo, porque deja la fuerza, lo invadió totalmente. Compite por luz, los recursos de la antigua y nivel de regeneración de las plántulas en el sitio bosque y alteran las condiciones. En base a todo lo que hemos encontrado y hemos visto la falta de información que hace como tal, publicamos también este libro de las plantas exóticas más invasoras que hay. Está en línea, pueden acceder, pueden buscarlo. En este aquí se detallan 33 especies que tienen un alto impacto para el Ecuador, en base a las 167 especies de plantas exóticas contempladas en la lista gris. Y de estas, sabemos que 88 han sido reportadas a nivel mundial como invasoras. Esto es más o menos lo que dice el libro. Tenemos una ficha técnica, atributos, su distribución global, donde ha sido reportada como invasora, su distribución en Ecuador, en qué provincias nos podemos encontrar, los impactos que ocasionan en los diferentes aspectos, ya sean económicos, biológicos, sociales y ambientales, y las medidas de control que podemos tomar. Y ahora sí, los proyectos en curso. En base a lo que vimos del anterior libro, que nos dimos cuenta que falta bastante información respecto a las especies, decidimos actualizar la lista de especies invasoras introducidas. Había un total de 577 especies y, haciendo revisiones bibliográficas, hemos encontrado que hay aproximadamente revisiones bibliográficas Liz, Naturalis, Gavi, Herbarios, las plantas útiles de Ecuador, el catálogo de plantas vasculares de Ecuador, revisiones de presencia y publicaciones, porque sí hay bastantes estudios que no hacen una lista que completa las especies introducidas, levantan toda la flora, pero encontramos especies introducidas ahí. Y hemos encontrado hasta el momento 1060 plantas introducidas, de las cuales, gracias al equipo con el que trabajo, hemos logrado determinar que por ahora 499 se encuentran cultivadas, tenemos 457 que están en estado silvestre, y definitivamente están ocasionando un impacto en el bosque nativo, y el resto todavía podemos definirlas. De esta, como hay que esperarse un poco, la mayoría son herbáceas,
seguidas por los árboles, los arbustos y las hierbas. Bueno, les explico un poquito más o menos de cómo logramos determinar si la especie está cultivada o silvestre, aparte de una observación en campo. Nos guiamos por Ciencia Ciudadana, todos los registros que suben nos ayudan bastante. Lo que hacemos es preguntarle, revisar cada registro de cada especie. Entonces, por ejemplo, buscamos en el caso de esta especie, que es una herbácea, buscamos todos los registros que hay para Ecuador, observamos cuál nos parece que podría estar en estado silvestre y le preguntamos directamente al usuario si la observó en estado silvestre para estar seguros de que en sí se encuentra esa especie en estado silvestre. Este es otro proyecto que estamos haciendo de fauna. Este de aquí es sobre la degradación de fauna nativa por gastos domésticos en las zonas urbanas de la zona de Guayaquil. Todos amamos los gatos, yo también los amo por si acaso, no somos odiadores de gatos, pero en definitiva los gatos causan un impacto. Entonces, nuestro objetivo es evaluar la degradación de fauna silvestre por los gatos domésticos en las zonas urbanas de Guayaquil. Las especies domésticas se encuentran distribuidas en varios lugares debido al humano. Los gatos los compramos, los regalan, debido al impacto social que tienen. Muchas personas usan los gatos por parte psicológica porque son muy buenos compañeros. Pero los gatos causan un impacto en la biodiversidad. Existen bastantes vacíos a nivel global, se ha intentado ver cuál es el impacto que los gatos generan en la fauna silvestre, y en Ecuador, en definitiva, no hay mucha información. Acorde a estudios globales, sabemos que los gatos son uno de los mamíferos que causan mayor impacto en la biodiversidad, han causado la extinción de algunas especies, y en el caso de Ecuador no existen muchos estudios respecto a los gatos, solamente hay uno en Quito que estudió cuáles son las especies que habían capturado los perros y los gatos. Es lo único que tenemos, no hay nada respecto a Guayaquil ni otra provincia del Ecuador. Por lo cual, en este proyecto lo que se quiso hacer, por medio de Ciencia Ciudadana, es pedir a las personas que por favor nos digan durante un periodo de creo que aproximadamente 6 meses qué era lo que su gato estaba cazando, qué era lo que su gato le llevaba a la casa. Entonces, logramos conseguir 103 gatos, de los cuales por casa por lo menos hay en promedio 2 gatos. Hicimos encuestas para saber cómo era el comportamiento del gato, el peso del gato, para ver si influía, cuánto tiempo pasaba afuera, cuánto tiempo pasaba en casa, si usaba collar, si tenía juguetes, si tenía torre, para ver si alguna de esas características hacía que el gato case más de lo normal. El tipo de alimentación que tenía, cuántas veces dejó de comer, entre otras. Y hicimos también una guía, que es muy bonita, donde le explicábamos al usuario cómo debía tomarle foto a las especies, porque claro, ya de por sí es importante que tu gato te lleve un animal, entonces explicarles cómo tenía que tomarla para que las podamos identificar era bastante. Entonces les desarrollamos una guía para que ellos puedan ayudarnos y bueno, luego hacer análisis estadísticos respecto a la definición. Okay. En total, estos 103 gatos capturaron 132 individuos. Casi no todos los gatos que tenemos cazaban. Sorprendentemente, menos de la mitad cazaban. Había un grupo sectorizado que eran los que cazaban, que eran los que en efecto tenían mejores atributos. Son más flacos, no usaban collar y tenían mucho más tiempo afuera. El orden que se encuentra mayor afectado por los gatos son los insectos, lo que es poco normal porque en caso de los gatos que no salgan, lo que más podrías encontrar en casa son insectos, cucarachas, hormigas. Seguido por las lagartijas, que estas aquí son muy comunes también en las casas, las lagartijas invasoras, que los gatos las capturaban, y las aves. Aquí podemos ver, esta especie en definitiva no la podemos identificar porque no nos llegó casi nada sobre la especie, pero la podemos identificar. Bueno, ¿por qué es importante hacer todos estos estudios? Todos estos estudios son importantes de hacer porque
primero porque la diversidad está afectada por todas estas especies que son introducidas con un comportamiento invasor. Segundo, porque entre más avancen en su proceso de invasión y se vuelven invasoras, más difíciles de controlarlas, más costosas es para el país. Entonces, lo ideal sería siempre la prevención, prevenir. Siempre por todos lados es la prevención. Entonces, intentar, de mi parte, cómo podemos ayudar. Lo primero que podemos hacer es aportar con nuestros registros mediante ciencia ciudadana. Lo segundo, tener la tendencia responsable de nuestras mascotas, no botarlos a las calles, no regalarles crías si no le regalamos a una persona que sepamos que la va a cuidar, no dejar que nuestro gato salga, y si sale, supervisarlo, no permitir que nuestro gato tenga 2, 3, 4 casas porque no los podemos controlar. En el caso de las plantas, realizar cultivos responsables. Hay muchas plantas que se para que son preciosas, pero debemos cultivarlas en nuestra casa y no dejar que salgan. En el caso del género que yo hice como tesis final fue impresionante, por más que tú quieras crear hilos alrededor de las hojas y se dispersan, y son tan chiquitas que por el viento se van. En el caso de Comórica, las aves pueden ir y se les pegan, porque los arilos que tenían que eran de color rojo, esas son muy pegajosas y se les pegan a las lagatinas, a las aves y se dispersan, solo se van. Y bueno, nosotros como ingenieros ambientales, no sé qué sean aquí biólogos, que trabajamos en campo, asegurarnos que no estamos transportando especies de un lado a otro, porque en definitiva me ha pasado a mí que en las botas llevo propágulos, y llevo semillas, de repente estoy en el carro y veo una lagartija y no puede ser meter una lagartija allá. Entonces, evitar, revisar antes de salir que detecto lo que está sobre nosotros, no lo estamos llevando a otro lado. Y bueno, este es el equipo con el que trabajo. Aquí estamos intentando hacer una investigación en Amazonía y gracias. Bueno, hola. ¿Alguien tiene etapa de preguntas? ¿Alguien tiene preguntas, por favor? ¿Pueden hacerlas? Si no, Hola. ¿Preguntas? sí. Tengo una pregunta, pero pensaba que usted iba a hacer una pregunta, entonces me quedé en silencio. Pero bueno, yo quería saber si tienen alguna idea o plan para hacer educación a la ciudadanía respecto a este asunto. Porque sí es sumamente importante lo que tú dijiste y sería bueno que llegue a los ciudadanos, ¿sí? Sí, de hecho sí hay un proyecto que queremos iniciar, estamos buscando estudiantes que lo quieran seguir, la verdad es que queremos ir por los niños, no mucho por los adultos, queremos ir por los niños y hacer una encuesta respecto a qué es lo que ellos piensan de las especies invasoras y dar charlas en los colegios de qué es lo que podemos hacer. Entonces, queríamos ir más por esa parte de ir al lado de los niños y que ellos vayan a explicarle a sus padres por qué son malas y qué debemos